Perfil Aduanero presenta tips jurídicos. En el presente análisis detallaremos asuntos relacionados a la resolución conjunta de los Ministerios del Poder Popular de Economía y Finanzas y para la Agricultura Productiva y Tierras, publicado en Gaceta Oficial número 41.889 de fecha 28 de mayo de 2020. El presente análisis pretende dilucidar incertidumbres y especificaciones técnicas que circundan en la precitada resolución. Lo primero que hay que resaltar es que en principio se trata de un dispositivo normativo con rango de resolución, que dicta la afección de un contingente de 4 códigos arancelarios, los cuales se detallan en nuestra pantalla, excluyendo los del beneficio fiscales exoneratorios transitorios otorgados en fecha 26 de diciembre de 2019, a través del decreto 4080, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 6497, siendo que curiosamente dichos beneficios precluían el 30 de junio del presente año, es decir, apenas 27 días contados a partir de esta publicación. Por tanto, se cita: Artículo 1. Excluir del apéndice 1, que forma parte integrante del decreto número 4080, de fecha 26 de diciembre de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 6497, extraordinario, en fecha 26 de diciembre de 2019, y en consecuencia no les será aplicable la exoneración definida en el artículo 1 del citado decreto. Los códigos arancelarios 1006, 30, 1100, 1006, 30, 1900, 1006, 30, 2100 y 1006, 30, 2900, que comprenden el arroz para consumo empaquetado o a granel. Por ende, se procede a excluir del decreto número 4080, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 6497, extraordinario, de fecha 26 de diciembre de 2019, los siguientes códigos arancelarios: 1006, 30, 1100, arroz semiblanqueado, blanqueado, parbolizado, pulido o glaseado; 1006, 30, 1900, los demás, arroz semiblanqueado o blanqueado, parbolizado; 1006, 30, 2100, arroz semiblanqueado o blanqueado no parbolizado, pulido o glaseado; y por último 1006, 30, 2900, los demás, arroz semiblanqueado o blanqueado no parbolizado. Ahora bien, siendo que originariamente este beneficio exoneratorio fue otorgado mediante un instrumento con rango de decreto, contrasta en demasía el hecho de que sea mediante una disposición de menor rango, como lo es una resolución ministerial conjunta, que se produzca efectivamente esta modificación parcial. No obstante, hay que aclarar que como resguardo y aval que brinde soporte jurídico, este instrumento se encuentra enmarcado en el decreto 4216, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el número 41.889 del 28 de mayo del 2020, el cual instruye que ambos ministerios mediante resolución conjunta realicen dichas exclusiones. Observemos las instrucciones emitidas por el Ejecutivo Nacional enmarcadas en el artículo 1 del referido decreto. Artículo 1. Se excluyen del decreto número 4080 de fecha 26 de diciembre de 2019, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 6497, extraordinario, de la misma fecha o mediante cualquier otro instrumento de igual naturaleza jurídica, los rubros de consumo final que determinen los Ministerios del Poder Popular de Economía y Finanzas y del Poder Popular de Agricultura Productiva y Tierras a través de resolución conjunta. Siguiendo en este mismo sentido, al analizar el artículo 2 del referido decreto, también el Ejecutivo hace referencia a un incremento del impuesto de importación que no es tal,
ya que de lo que realmente se trata es de retrotraer la alícuota al estado inicial en el que se encontraba antes de obtener el beneficio exoneratorio. Artículo 2. Sin menoscabo de lo prescrito en el decreto número 2647 de fecha 30 de diciembre de 2016, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 6281 extraordinario de la misma fecha, mediante el cual se promulga el arancel de aduanas, se instruye al Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas incrementar de modo temporal y dentro de los niveles arancelarios fijados en el ordenamiento jurídico vigente el impuesto de importación aplicable a los rubros señalados en el artículo precedente. Seguidamente, es importante señalar lo que indica el decreto número 4080, el cual establece los códigos arancelarios exonerados del pago de impuesto al valor agregado, impuesto de importación y la tasa por determinación del régimen aduanero hasta el 30 de junio del 2020. La presente exclusión se realiza a un mes de su vencimiento. Por otra parte, hay que recalcar que es de profuso conocimiento que el arroz ya se encontraba exento del impuesto al valor agregado, según lo establecido en el artículo 18 del decreto constituyente de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley, que establece el impuesto al valor agregado en plena vigencia, y que fue promulgado en fecha 29 de enero del presente año, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el número 6507, tal y como se detalla en la ulterior cita textual. Artículo 18. Están exentas de impuesto previsto en esta ley las ventas de los bienes siguientes. Número 1. Los alimentos y productos para consumo humano que se mencionan a continuación. Literal C. Arroz. Se hace meritorio analizar lo tipificado en el artículo 2 de la referida resolución de exclusión. Se cita: Artículo 2. Sin menoscabo de lo prescrito en el decreto número 2647 de fecha 30 de diciembre de 2016, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 6281, extraordinario de la misma fecha, mediante el cual se promulga el arancel de aduanas, se establece por un periodo de 3 meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta resolución, un impuesto de importación igual a 20% ad valorem aplicable a la importación del arroz para consumo empaquetado o a granel, clasificado en los códigos arancelarios 1006-301100, 1006-301900, 1006-302100 y 1006-302900. Nos resulta muy importante indicar que en dicha resolución conjunta de exclusión se haga mención a un periodo de 3 meses contado a partir de su entrada en vigencia, para la imputación del 20% ad valorem para este importante rubro, compartimentado en 4 códigos supraseñalados, siendo que en el decreto 2647 de fecha 30 de diciembre de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 6281 extraordinario, mediante el cual la República Bolivariana de Venezuela adopta el arancel de aduana del Mercosur, que si bien es cierto, Venezuela no se encuentra activo en este mercado común del sur, dada a los efectos de la suspensión de Ushuaia, no es menos cierto que nuestro Estado se encuentra supletoriamente adherido a su normativa o modo de proceder. Entonces, para estos efectos ya preexistía como medida de excepción al arancel externo común la imputación de ese 20% para los mismos códigos, en los cuales la República se veía comprometida a cumplir hasta el 31 de diciembre del 2022. Este hecho contrasta significativamente, ya que hace surgir la incertidumbre de qué tarifa o en base a qué disposición nos basaremos el día 91,
posterior a la preclusión de la fecha tope de la referida resolución. ¿Acaso se establecerá otra tarifa? ¿O seguirá en un 20%, pero esta vez en base a lo acordado en el arancel de aduana del Mercosur? Como corolario y solo para fines referenciales y de fundamentación argumentativa de lo antes dicho, presentamos las indicaciones reglamentarias de especificidad dictadas en el precitado arancel de aduana, sobre todo en lo que se refiere a sus artículos 3 y 11, en la cual se prescribe cuál será el uso de las columnas 3 y 4 del artículo 37, el cual dejamos para su consideración. Nótese que se señala taxativamente que las tarifas indicadas en la columna 4, cuando se expresan con las siglas EX.AEC, a saber, excepciones al arancel externo común, el cual en la práctica debe indicarse como un derecho de reserva impositiva que afecta a una determinada descripción arancelaria y para uno o varios estados determinados. Traemos este hecho a colación, ya que en el caso de los 4 códigos incomentos, estos se encuentran directamente afectados bajo la calificación EX.AEC, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen. Artículo 3. La tarifa ad valorem está indicada en la columna 3 del artículo 37 y corresponde al arancel externo común, que se indica en la resolución 2616 de fecha 5 de diciembre del 2016, emanada del Grupo de Mercado Común del Sur, la cual podrá estar identificada como BK, Bienes de Capital, o BIT, Bienes de Informática y Telecomunicaciones, ambos descritos en los artículos 8 y 10. Asimismo, la columna 4 del artículo 37 corresponde a las excepciones del arancel externo común, la cual contiene tarifas identificadas como E, excepciones del arancel externo común, T, transiciones al arancel externo común, o A, bienes al sector aeronáutico, definidas en los artículos 11, 12 y 13. Artículo 11. Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 precedente y en atención a lo establecido en el artículo 1 de la decisión 4912 de fecha 6 de diciembre de 2012, prorrogada mediante decisión 5810 de fecha 16 de julio de 2015, ambas emanadas del Consejo del Mercado Común del Sur, se mantendrán exceptuadas de la aplicación del arancel externo común las importaciones de mercancías clasificadas en las subpartidas cuya tarifa ad valorem se encuentre identificada como E en la columna 4 del artículo 37, y en consecuencia esta alícuota aplicará de manera preferente e inmediata respecto a la reflejada en la columna 3 del citado artículo. Ahora bien, a fines didácticos, prácticos y académicos, consideramos oportuno y necesario dilucidar el motivo por el cual el legislador utilizó en el artículo 3 de esta controversial resolución el término diferimiento, alejándolo determinantemente de la figura del derecho procesal, como el aplazamiento de una audiencia, acción judicial o levantamiento parcial o definitivo de una medida, decisión o efecto judicial, siendo meritorio recalcar que dicho término se utilizaría de manera que resulte propia en la materia fiscal como un término que pertenece exclusivamente a la jerga inversora. Pero pareciera que el legislador omite su aplicación directa y lo utiliza como una figura homóloga a los efectos de una exoneración, de una exención o de una rebaja. Toda vez que es bien sabido que el diferimiento en materia fiscal no es otra cosa más que retrasar al máximo posible el pago de impuestos en la renta de inversiones, como una mayor ventaja para los inversionistas, ya que el diferimiento fiscal funge como una estrategia de rentabilidad aumentada y de los beneficios que en materia de inversión es utilizado como un elemento fundamental, no solo porque los inversionistas cuando van a recuperar su capital o repartir sus dividendos, sino también como el instrumento que mejor se adapta a sus perfiles de crecimiento rápido de inversión.
Observemos el texto indicado en el artículo 3. Artículo 3. Sin menoscabo de lo prescrito en el decreto número 2647 de fecha 30 de diciembre del 2016, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 6281, extraordinario, de la misma fecha, mediante el cual se promulga el arancel de aduanas, se difiere hasta un 15% ad valorem por un periodo de 6 meses, contando a partir de la entrada en vigencia de esta resolución, el impuesto de importación aplicable a los vehículos tipo pick-up, camiones tipo 350 y 750 para uso agrícola, clasificados en los códigos arancelarios 8704-21-1010, 8704-21-1090, 8704-21-9010, 8704-21-9090, 8704-22-1000 y 8704-22-9000. Ahora sí toca hablar del diferimiento en estricto sensu, pero tratando de interpretar la intención evidentemente escrita del legislador, exclusivamente aplicable para efecto de esta resolución, siendo que en sentido propio de la palabra diferimiento y de la interacción del resto de la redacción hace inferir que únicamente se refiere a un descuento temporal de hasta un 15% ad valorem, por un periodo no mayor de 6 meses contado a partir de la entrada en vigencia de este instrumento normativo, pero esta vez afectando a ciertos códigos relacionados con vehículos, automóviles para transporte de mercancía. Nótese que este beneficio de diferimiento no opera automáticamente de pleno derecho, sino más bien se encuentra condicionado por un recaudo adicional, el cual se describe en el artículo 4 es juden, como certificado de diferimiento otorgado por el Ministerio del Poder Popular para la agricultura productiva y tierra, sin que se señale cuál sería el procedimiento, calificaciones, méritos, requisitos, temporalidad para su otorgamiento, entre otros muchos factores que según la tradición y máxima de experiencia deben existir para darle eficacia y transparencia a dicho instrumento. No obstante, según indicaciones que nos fueron confiadas por fuentes oficiales, en pocos días se publicará una circular que ayudará a dilucidar muchas de estas incertidumbres. Por lo tanto, observemos en el artículo 4 de la precitada resolución. Artículo 4. A los efectos de hacer uso del diferimiento que se señala en el artículo anterior, el importador deberá acompañar la respectiva declaración de aduanas con el certificado de diferimiento otorgado por el Ministerio del Poder Popular de Agricultura Productiva y Tierras. Resulta impropio que sea el Ministerio del Poder Popular de Agricultura Productiva y Tierras quien detente fácticamente la cualidad de emitir un instrumento que determinantemente por esencia pretende otorgar beneficios o rebajas sobre alícuotas establecidas en el arancel de aduana para la cancelación de derechos aduaneros de importación. Circunstancia que, dada su naturaleza tributaria, menoscabaría el principio de indelegabilidad tributaria y, por si fuera poco, esta incongruencia se pone mucho más en evidencia cuando en la Gaceta, pero esta vez en el decreto 4216 firmado por el presidente de la República y presentado en Consejo de Ministros, donde en el artículo 2 se instruye expresamente al Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas incrementar en modo temporal y dentro de los niveles arancelarios fijados en el ordenamiento jurídico vigente el impuesto de importación aplicable a los rubros señalados en el contingente arancelario al cual hace referencia el propio artículo 1. Lo cual demuestra lo que todos ya sabemos, es decir, que las potestades en cuanto a las exenciones, exoneraciones o rebajas están muy bien definidas en la Constitución, en el Código Orgánico Tributario y en la Ley Orgánica de Aduana, para estos ámbitos en particular. Sus facultades son exclusivas, directas, legales, nominales e intransferibles, no deben ser relajadas, ya que se generaría un conflicto de competencia. Que sobre todo si se diera el caso de que un administrado sintiera en algún momento
que este mecanismo lesiona o limita de manera injusta su derecho de detentar dicho certificado o el alcance del mismo o los efectos que este pueda producir, este se podría ver en un estado de indefensión al tener que introducir un recurso o acto administrativo de naturaleza tributaria ante un órgano manifiestamente incompetente. Sumado a esto, el decreto 4216, el cual se sustenta esta resolución bajo ningún concepto autoriza en modo alguno a los órganos ministeriales a ofrecer beneficios o rebajas tributarias. Más bien, solo se centra en instruir el levantamiento parcial del decreto exoneratorio 4080 en algunos de sus códigos arancelarios protegidos. Interesante ver para los efectos de la vigencia lo señalado en el artículo 5 de la resolución en comento. Artículo 5. El beneficio de exoneración previsto en el del decreto 4080 de fecha 26 de diciembre de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 6497, extraordinario, en fecha 26 de 2019, se mantiene vigente para los códigos arancelarios que no han sido excluidos en esta resolución. No sé si se escuchó. Artículo 6. Esta resolución entrará en vigencia a partir de publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Para finalizar, y a efectos didácticos, queremos recalcar 4 consideraciones que debemos tomar en cuenta en cuanto a esta materia de diferimiento. La primera de ellas se desprende de la partida arancelaria que los afecta, y esto tiene que ver con que los códigos arancelarios objeto de este diferimiento, estos vehículos tienen que ser con motor de émbolo, pistón y de encendido por compresión de diésel o semidiésel. Por lo tanto, quedan excluidos los vehículos que no cumplan con esta condición, es decir, vehículos a gasolina, a gas o otros disímiles. Segunda consideración, dado a que no se señala si pueden ser usados o nuevos, debemos entender, salvo disposición en contrario, que pueden ser de ambas condiciones. Tercera consideración, habrá que esperar que se instrumente y publique cuál será el procedimiento a seguir para la certificación de diferimiento. ¿Por qué? Porque como ya habíamos dicho anteriormente, se señala que va a existir un certificado de diferimiento, pero no se señala cuáles son los recaudos y los requisitos que deben cumplir los aspirantes a dicho diferimiento. Cuarta, es importante tomar en consideración que si bien la resolución se encuentra amparado mediante un decreto presidencial, el mismo no autoriza a los ministerios participantes en la resolución a realizar descuentos o rebajas, mucho menos diferimientos en estos sentidos. Por lo tanto, el diferimiento enmarcado en la resolución no se encuentra amparado por la instrucción señalada en el decreto presidencial. Si requieres el acompañamiento de nuestros servicios profesionales, puedes contactarnos por el número de teléfono que ves en pantalla a través de nuestro WhatsApp. También puedes contactarnos por nuestro correo electrónico perfiladuanero@gmail.com. Y para mayor información, conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales en Instagram y Twitter, @perfiladuanero, en Facebook, @perfiladuanero_bzla. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que puedas disfrutar de todo lo que Perfil Aduanero trae para ti. Recuerda que en Perfil Aduanero conectamos contigo.